buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde del viernes 22 de mayo de 2020 en la 106.7 y en www.maspergamino.com.ar. Momento crucial para la definición, o en realidad para el anuncio, la metodología en el que se anunciará la extensión de la cuarentena, al menos en la nueva fase hasta el próximo 8 de junio. Y en un momento que es especial por el aumento de los contagios y fundamentalmente la situación actual de la provincia de Buenos Aires, en la que nosotros, pese a estar en el interior, también tenemos algún tipo de incidencia. La aparición de casos de coronavirus en 2 o 3 municipios del interior bonaerense, que hasta hace pocas jornadas aparecían exentos de ese flagelo y que por ello se aprestaban a flexibilizar aún más las condiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, aunque la nueva realidad los llevó ahora a endurecer, digamos, la cuarentena, constituye un nuevo toque de atención acerca de capacidad y velocidad de circulación de la pandemia que hoy azota al mundo entero, pero que en las últimas horas puso el enfoque en lo que es Latinoamérica. Además, otra comuna del interior bonaerense decidió retornar a la cuarentena obligatoria, pese a no contar con ningún caso. Esto es a raíz de la caótica experiencia en que vino a dar la habilitación de salidas y actividades deportivas durante el fin de semana pasado, que además el municipio de Pergamino solicitó en el inicio de esta semana puedan realizarse esas salidas recreativas aquí en Pergamino. Así es que, tal como se viene conociendo en los últimos días, fueron los distritos de Chascomús, Castelli, Varadero, y yo no dejaría fuera de la lista el episodio de Rojas, que tuvo también protagonistas a vecinos pergaminenses. Chascomús, Castelli y Varadero fueron los que se vieron literalmente obligados a ajustar el cerrojo y retroceder a un tipo de cuarentena más estricta ante el avance de la pandemia, que desde esta semana estaría pisando con firmeza en lo que es el pico de la curva. El caso más crítico se presentó en Chascomús, donde se confirmaron 6 casos de coronavirus y se dispuso el aislamiento de al menos 132 personas que tuvieron contacto estrecho con esos pacientes. Lo que más preocupa en Chascomús es que el brote está relacionado al Hospital San Vicente de Paul y a un hogar de ancianos que depende de la municipalidad de esa localidad bonaerense, en donde días atrás se habían habilitado los paseos recreativos y las salidas deportivas, pero ante la salida caótica de la gente que se reunió en forma indiscriminada, organizándose inclusive reuniones gastronómicas y otros encuentros similares, el intendente de ese partido, que tuvo en cuenta el foco infeccioso habido en la cercanía de la ciudad de Chascomús, decidió volver atrás con la flexibilización y restablecer la cuarentena obligatoria. En tanto, en Varadero, libre hasta hace pocos días de positivos de COVID-19, habían avanzado incluso con la habilitación de comercios no esenciales como joyerías y mueblerías, una réplica prácticamente de lo que ocurre en Pergamino. Pero la situación cambió a partir de la semana pasada, en que en la ciudad se decidió volver a la fase 1 de la cuarentena, luego de que aparecieran los primeros casos surgidos a partir de la vuelta de 2 trabajadores de salud que estuvieron trabajando en un centro de salud en Oppendorf,
El lunes, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero confirmó el diagnóstico positivo de coronavirus en 4 hombres y 2 mujeres, quienes habían regresado a Villa Salavina, en Santiago del Estero, desde la vecina localidad de Rojas. Estas personas ingresaron a Santiago con otros grupos el 5 y el 8 de mayo, cuando se les tomaron los datos de su procedencia y comenzaron a cumplir 14 días de aislamiento. El 14 de mayo se les practicaron los hisopados a todos y se detectaron 6 casos positivos. A poco de cumplir los 14 días de aislamiento, las autoridades sanitarias informaron que los contagiados se encuentran en buen estado de salud y bajo control permanente del Estado, es decir, de las autoridades sanitarias de Santiago del Estero. Dato significante para los pergaminenses: 2 vecinos, 2 personas con domicilio en Pergamino, que tienen como tarea laboral el traslado, viajes y demás, fueron quienes trasladaron a estas 6 personas que terminaron dando resultado positivo de coronavirus. Pese a que las condiciones de vida en el interior bonaerense y del país, con numerosas ciudades y localidades que cuentan con escasa población, que no se ven condicionados por el riesgo que implica la mayor densidad poblacional existente en las grandes metrópolis y que disponen de ambientes naturales extremadamente saludables, como por ejemplo en Pergamino, los casos señalados demuestran la capacidad de penetración y de contagio que caracteriza el coronavirus, de los que se viene hablando desde el inicio, desde la declaración por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, y que gracias a Dios en Pergamino seguimos teniendo un solo caso positivo y gracias a Dios recuperado. Los expertos señalaron en las últimas horas, teniendo como espejo para mirar estas ciudades del interior bonaerense, que esos ejemplos venían con muy pocos o prácticamente ningún caso de coronavirus y sirven, acaso, como referencia acerca de lo que puede llegar a ocurrir en otros distritos, no solamente del área metropolitana de Buenos Aires, sino también del interior, si al reanudar la actividad se disparan los casos o aparecen donde no hay infectados. Digo porque Pergamino, el municipio de Pergamino, como por ejemplo también el de Junín, otro distrito con igual densidad poblacional, solicitaron formalmente a la provincia lo que es las salidas recreativas o deportivas. La extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio, que se anunciará en las próximas horas, sumado a la cantidad de casos de las últimas 48 horas, probablemente ponga puntos suspensivos sobre algún tipo de avance o nueva habilitación que tenga a nuestra ciudad como beneficiaria. Es decir, se frena la flexibilización de la cuarentena por el aumento de casos de coronavirus, aún donde no había. Atento a este dato, por favor. Y si al reanudar la actividad se dispararon tantas alertas, es cuando casualmente muchos intendentes y muchos distritos transitaban sus propios procesos de apertura, pese a que se solicitaba respetar las medidas sanitarias, seguir a rajatabla los protocolos de cada área de salud, no solamente de nación y de provincia, porque cada distrito tiene su particularidad. A esta altura, uno entiende que son indispensables políticas locales de profundización de los controles y restricción del movimiento entre jurisdicciones para mantener el status quo y evitar contagios foráneos. No existe otra manera de que lleguen
contagios a un lugar, a una ciudad, a un distrito, si no es por alguien que ingresa a esa comunidad. En función de un eficiente trabajo del área de salud de la Municipalidad de Pergamino, no hay contagios comunitarios. Y llevar adelante controles en los accesos, reclamado en reiteradas oportunidades desde aquí, dará la oportunidad de detectar un eventual síntoma de que se pueda propagar el virus. Claro que es antipático, por supuesto, pero hay que ser más duro que nunca. Con este presente, frente a esta actualidad, parados en este escenario y con los números de los últimos 2 días, hay que ser más duros que nunca. Si las autoridades son capaces de custodiar para que no llegue el virus desde afuera, se puede pensar en la posibilidad de que se vayan flexibilizando aún más las actividades en la ciudad, fundamentalmente aquellas que están estrechamente vinculadas con el sistema productivo, pero más que nada, principalmente con los comercios, con las industrias y con lo que va quedando sin habilitación. Por ejemplo, lo que es el sector gastronómico. Otra vez, responsabilidad. Otra vez, seriedad. Reclamada a todas luces ante esta pandemia. Porque ser responsable, desde donde haya que serlo, además de decirlo y demostrarlo de algún modo, hay que serlo. Y es también promover la tranquilidad de que tenemos un Estado, en este caso, un Estado municipal, más presente que nunca y más activo que antes. Memo García en Radio Más, todos los días a las 5 de la tarde.